Esos momentos muy sentimentales. Haciendo el... Vaya día hoy. Estoy machacado. Eso tiene un derrame ahí importante. ¿Qué tal vas? Pues hoy no sé si será capaz de avanzar más, ya llevo 90 y casi 8. ¿Qué ha pasado? No, que no pasa nada, cariño. La verdad que para afrontar el reto me encuentro bastante bien, ¿eh? Pensé que iba a estar más nervioso, pues yo creo que no me lo puedo imaginar todavía, porque al final es una acumulación de días que no he hecho nunca, he hecho esos volúmenes de kilómetros, pero no tantos días seguidos, entonces bueno, vamos a ir paso a paso, prefiero ir día a día, viendo cómo me encuentro y tomando decisiones día a día de si quiero avanzar más, si quiero avanzar menos, ritmos más altos, ritmos más bajos, no lo sé, vamos a ir poco a poco. Yo soy Iván Álvarez, soy de León, tengo 37 años, me considero deportista y creador de contenido. Cuando Iván me contó el reto que se planteaba, lo primero que hice fue flipar. El reto comenzó el día 30 de marzo en la etapa 1, saliendo de Saint-Jean-Pied-de-Port. Fue una etapa muy dura, pero como íbamos con fuerzas, con ánimos, con la alegría de ese inicio, la verdad que fue una etapa que transcurrió más o menos según lo previsto. Es verdad que al inicio tuvimos unos pequeños problemas de logística, porque la primera subida, que son 1400 metros de desnivel positivo, unos 20 kilómetros aproximadamente, no podía acceder la furgoneta para el tema de todos los avituallamientos. Mi padre intentó venir en bici conmigo, pero bueno, no preveíamos unas rampas tan duras. En bici por otro lado, a ver si igual te espero. 3, 2, 1, ya. Alternaba rampas muy duras con tramos más llanos, incluso un pequeño descenso, pero en las rampas duras alguien corriendo avanza mucho más que alguien en bici. Muchas gracias, vamos a por ello. Entonces se fue quedando atrás y sí que tuvimos ahí unos pequeños problemas de nutrición, no de hidratación, porque encontré una fuente en la parte de arriba que me permitió seguir hidratándome durante toda la etapa. Pero remontamos. La bajada de Roncesvalles es muy bonita, una zona de bosque me encantó, ha sido yo creo la parte de naturaleza que más me gustó transitar. Y una vez llegado a Roncesvalles regulamos tema de nutrición, la verdad que lo conseguimos corregir bastante bien. Y luego a partir de ahí sí que me esperaba una etapa de sube y baja, pero quizás con no tanto sube y baja. Al final acabamos con 3.600 metros de desnivel positivo, cuando el puerto habían sido unos 1.400, o sea que la parte posterior era más dura que el puerto, que era lo que todo el mundo me había dicho, cuidado con el puerto. Es verdad que tuvimos otro problema luego en un pueblo que se llama Zubiri, donde teníamos previsto otro avituallamiento y no conseguimos encontrarnos. Tuvimos un pequeño problema con los tracks, porque al final los tracks varían mucho con respecto a las flechas del camino, y también tuve falta de nutrición ahí durante otro tramo. Volvimos a corregirla, volví a corregir con isotónico y bueno, parece que se acabó regulando porque yo no quería bajar esa carga de hidratos.
En la comida acabó de regularse todo, o sea, iba todo bien, conseguí asimilarlo a nivel digestivo, pero es verdad que llegué muy castigado al final del día. Las últimas rampas se me hicieron muy duras, a partir de que se hizo de noche, que ha sido uno de los handicaps más grandes de todo esto, el inicio de noche y el final de noche. El gasto nutricional que tenía en cada etapa lo intentábamos abordar desde las comidas fuera del reto también, como por ejemplo la cena era sin duda la comida en la que más aprovechábamos para recuperar, en la que podíamos meter también todo el resto de alimentos, dejamos de lado, ¿no? Porque cuando estás durante el ejercicio no puedes permitirte consumir cualquier tipo de alimento, así que entonces todos estos los incluíamos en la cena y luego entre medias del reto hacía también una comida principal, entonces entre unas cosas y otras sí que se cubría ese gasto energético. Sí, eso es. Uno de estos para llevar en el cinturón y otro que vas a llevar en la mano, ¿no? Sí. Pasamos al día 31 de marzo, día 2 de camino. Es verdad que empecé con una primera parte, pese a que había recuperado bien, la primera parte del día me costó un poquitito arrancar, igual la noche, bueno, lo que comentaba de la primera etapa. Y justo antes de llegar a comer sí que empecé a tener algunas molestias musculares que bueno, eran normales, nada alarmante, cansancio acumulado, carga acumulada a nivel muscular, pero a raíz de la comida, masajes, un poco de antiinflamatorio y la cosa se relajó, el músculo empezó a ir mejor, empecé a poder correr rápido, corrí kilómetros a ritmos que ni me imaginaba, encontrándome cómodo, o sea, sin subir de pulso. Vale, pero bueno, que no, sin prisa, ¿vale? Y ese día acabamos con unas sensaciones súper positivas, llegando a Todos Santos, porque llegamos una hora antes de lo previsto. El ritmo medio previsto de todas las etapas era unos 8 minutos el kilómetro y ese día acabamos con una media de 7:30, de 7 minutos y medio, o sea que acabamos una hora antes, me planteaba una hora más de recuperación, o sea, ahí las sensaciones fueron totalmente positivas. Hubo un cambio de chip a partir de la hora de comer y fue todo rodado. La verdad que fue un día que acabé con muy buenas sensaciones. Cuando se ven los 100 ya cambia. Yo el calor lo... Mira, 100 justo. Cuando se ha ido el calor lo agradezco, Prefiero calor a frío. Último día hoy jodido. Y Solo quiero de aquí tampoco, para adelante ya esto, ¿vale? También Venga, fácil. luego corremos juntos. Hola, un beso, pa. Vale. En la etapa 3, el día 1 de abril ya, el día empezó raro, porque pese a que del día 1 al día 2 había recuperado muy bien y que el día 2 había acabado una hora antes y iba a tener una hora más de recuperación, que como digo las sensaciones eran súper positivas, me levanté mucho más dolorido de lo que esperaba. Y fue un día que costó. Pese a todo, arranqué, empecé poco a poco, teníamos una subida justo al principio de la etapa. La llevé muchísimo mejor de lo que esperaba, luego muchas zonas de llaneo que me permitían correr rápido, ir a una media bastante buena, pero llegando hacia la hora de comer, pasado más o menos el cuarto de la etapa, me empecé a encontrar con más molestias, con más cansancio, bastante cargado, veía que quizás se me echaba un poco el tiempo encima. Se me juntó todo esto con el paso por Burgos. El paso por Burgos, la verdad que fue un poco caótico, es una ciudad que se tarda mucho en atravesar, es muy larga, empiezas en un polígono alejado y hay muchísimos kilómetros hasta que las cruzas, las marcas son bastante difíciles de encontrar, al menos en las partes que están un poco alejadas del centro, y aparte pues pasos de peatones, frenadas, arrancadas, mucha gente por el centro, y ahí se me cruzó un poco todo y la verdad que las sensaciones no eran muy buenas. La media no iba tan bien como el día anterior, pero bueno, veía que podía ser factible, pero antes de la parada a comer no
las sensaciones no eran buenas, no me encontraba bien. Fue un día que hablé muchísimo con mi mujer, nos mandamos audios, hacemos llamadas, porque ella fue y ha sido un gran apoyo durante todos los días y un chute motivacional en todo momento. Ella sabía que no iba bien, yo se lo iba transmitiendo. Y ese día, al llegar a la hora de comer, ya tenía previsto, había hablado con Unai a ver si en el pueblo en el que íbamos a parar había algún río para poder meter las piernas, para poder relajar a nivel muscular y ver si podíamos arrancar mejor. ¡Hola! Cariño, ¿qué viniste? A ver, el primer momento cuando yo fui a Burgos, es verdad que no sé a nivel comunicativo si si él lo estaba trasladando tanto como al resto del entorno, pero yo desde ese día me llamaba y sabía que iba algo mal, no solo a nivel físico, sino que era el momento del pinchazo que yo me esperaba que iba a tener, que era el momento de decir, no voy a llegar, no voy a poder. Y sabía que el hecho de vernos, de ver que le estábamos apoyando allí, que nos íbamos a trasladar, iba a dar fuerza para sobrellevar ese momento de bajón. Entonces, nosotros, o sea, bueno, yo en este caso soy muy así, ¿no? Rápido me cojo el petate, me cojo al niño y sé que me necesita. Pues al final yo creo que el estar tantos años juntos, yo sé en el momento que él necesita que esté físicamente con él y que no solo sabía que el soporte telefónico no estaba siendo suficiente, entonces sabía que lo necesitaba, pasara lo que pasara. Yo en ese momento no pensé que físicamente estuviera tan tocado, creía que era el factor más psicológico el que le estaba penalizando y sabía que ahí yo sí que podía aportar mucho más. Entonces, bueno, allí fuimos, creo que fue muy positivo, creo que salió de otra manera y ya empezaron a pinchar los problemas físicos. Hola, no sé, es como... Es analgésica. Hola, cariño. Atarla, ven. Que están grabando. ¿Me das un beso sin vida? Fue mi mujer a darme el apoyo moral que necesitaba. Me estuvo incluso dando masajes, me estuvo cuidando durante ese ratito de comer todo lo que pudo. Salí otra vez de nuevo a tope de motivación. Parecía que podía arrancar, pero las molestias no remitían, cada vez iban a más. Me empezó un dolor muy fuerte en el pie izquierdo. En una bajada, además recuerdo exactamente cuál, porque era una bajada de hormigón muy pronunciada, empecé a notar un pinchazo en el cuádriceps derecho, pese a que las molestias del pie eran en el izquierdo. Y ahí vi que algo no iba bien, o sea, que teníamos algún tipo de problema que no estaba pudiendo solucionar y que no sabía cómo podía acabar la etapa. Empecé a mirar, se me estaba yendo un poco de tiempo, a ver cuántos kilómetros podría hacer, pero bueno, también empieza una vorágine mental en la que tienes que intentar hacer un equilibrio entre la parte física y mental y a veces es muy complicado. Y llegando al kilómetro 98, hablé con mi mujer, que me estaba esperando allí, y dijo, venga, llega hasta aquí, aunque sea andando, iba andando pero iba cojeando. Empezaron la mayor parte de las dudas y dice, llega hasta aquí, hablamos con Paloma, con tu fisio, hacemos una videollamada, que te vea el pie, que te vea cómo estás. Y así lo hicimos, vio el pie estaba súper inflamado, me dijo que tenía un derrame importante y que intentar no forzar, porque si iba a forzar no iba a poder correr al día siguiente. Entonces ahí tomamos una primera decisión, fue parar ese día para intentar darle más tiempo de descanso al cuerpo, recuperar el pie, recuperar el cuádriceps y dar un poco más de margen a ver el día siguiente cómo se planteaba. Sí, eso es del impacto repetitivo, sin descanso, eso frío. Y habría que vendarlo mañana, sin falta. Pero eso el día siguiente, sí, mañana muy bien. ¿Vale? Los 2 días siguientes, Sí, hace falta. si los 2 días siguientes necesitas salir a las 5, salgo contigo. Y si andamos imagínate, 1 hora andando y empezamos a las 6, pero esa hora primera vamos andando. Ya, y se cuando avanza. eso digas, las 6, salimos a correr. Y ya está. Sí, sí. No lo sé. ¿Qué tal estás? El pie Sigue mal, ¿no? no parecido, pero casi. El pie está hinchado, está menos rojo, al tacto me duele menos. Pero bueno, llevo la zapatilla súper floja.
porque no lo sé cuándo empiezo a correr. Porque estoy tieso también muscularmente, pero quizás eso cuando caliente se me va a ir pasando y pueda moverme, pero no lo sé. Y pues con bastantes dudas de qué voy a poder hacer. Estoy cambiado, voy a salir, vamos a intentar ir avanzando poco a poco y pensando casi kilómetro a kilómetro y tomando decisiones según vayan viniendo las circunstancias. Yo veo un punto de inflexión cuando ya vemos el día siguiente el pie. Pero el primer día que empezamos de joder, cuántos kilómetros o que le veíamos ahí el empeine un poco rojo tal, a ver, aquí hemos venido a jugar, o sea, es lo que había, o sea, sabíamos que iba a ser duro, pero iba a merecer la pena. O sea, si es que fuese llegar la primera etapa, terminarla y decir, bueno, pues aquí estoy, he hecho 120 kilómetros y todo guay. Eso sabíamos que no iba a ser así, y si no iba a ser engañarnos, y él sabía que no iba a ser así. Que iba a tener dolores, que iba a tener complicaciones, pero que esto iba a valer la pena aunque fuese con el pie a rastras. Miércoles día 2 empezaba la cuarta etapa, la que iba a ser la etapa más esperada de todo el camino, porque era la del paso por León. Se debe bajar de otra forma ya. Pero me había quedado 20 kilómetros más atrás el día antes de lo que esperaba. Si ese día fuera bien y podía cumplir, iba a llegar hasta León, no sobrepasarlo como estaba previsto, pero bueno, existía esa opción, iba a seguir llegando a mi ciudad, aunque fuera un poco más tarde de lo previsto y aunque tuviera que finalizar la etapa aquí. Tampoco era algo que no se pudiera remontar, entonces bueno, se podía intentar, lo que pasa que al levantar las sensaciones eran, si al día anterior habían sido malas, por la mañana no habían mejorado nada de nada, pie hinchado, cuádriceps muy dolorido. Tuve que arrancar directamente andando, no podía correr y intenté hacer 2 tramos, intenté con Samuel, el chico de la productora que también es deportista y me echó una mano en todo el tema muscular, ver cómo podíamos cuidar más ese cuádriceps. No me he hecho Estos son un pelín más... Ponle hielo ya. Sí, pues voy a probar. Pero en otro pie sí, claro. ¿Te duele? Sí. Yo, hablando con su mujer, ya me dijo, Unai, va a haber 2 partes. Una como padre, que yo con mi hija, por ejemplo, yo tengo una hija, no me gustaría ver a mi hija sufrir y diría, si fuese mi hija la que estuviese haciendo este reto, diría, no, es que no sigas. Pero yo tenía que ir por el otro lado. Yo tendría que ser el angelito y el diablo, ¿no? Pues yo tenía que decirle que siguiese. Y yo hablando con Alba me decía, Unai, aunque te duela verlo así, tú tienes que tirar. Y tienes que decirle que siga. Tienes que dar una oportunidad, intentar seguir poco a poco para lo que estamos haciendo hoy que funcione para mañana. Sí, pero si hoy no corro nada... Ya, pero igual mañana le damos la vuelta. No Iván. puedo. O sea, si hoy no corro nada, si te paras inviable. ahora, si te paras ahora, ya está. Sí, no. Ahí ya sí que ya eso... no vas a poder saber si mañana me habría mejorado. Tenéis después de que te vea un fisio. Vale. Es que si no me voy hasta por la noche, o sea, me voy a quedar a muchísimos kilómetros de León. ¿Quieres llevarte las muñequeras? No, muñequeras te las dejo para ti, para que lleves algo de ramo de faca. Voy a ver, chicos, os veo en Fromista. Hicimos 2 tramos de los que estaban previstos de etapa, recorrimos 15 kilómetros andando muy despacio, perdiendo un mogollón de tiempo, pero ahí estaba la decisión de dejarlo o de intentar hacer algo para intentar revertirlo. Mi mujer movió todo lo que podía mover, estuvo levantada desde las 6 de la mañana ese día, desde que yo inicié la etapa, todo el rato audios, llamadas, pendiente de mí. Y consiguió que mi fisio me hiciera un hueco. Bueno, por supuesto, Paloma, que es un encanto y es aparte de mi fisio, es mi amiga, movió la agenda para poder verme y hicimos un viaje a León. Era pues algo arriesgado porque al final íbamos a perder 1 hora y media de viaje, todo el tratamiento, otra 1 hora y media de vuelta hasta Fromista, que es donde paramos ese día, después de los 15 kilómetros. Me trató, me animó a seguir. Yo venía con, no ganas, pero con el ánimo o el pensamiento de que iba a parar, porque no veía que pudiera correr, pero bueno, quería que ella me dijese a nivel médico, a nivel como fisio, qué opinaba, si me diría para o te rompes o venga, vamos a intentarlo. Ella me animó a intentarlo. Hay tantísima sobrecarga, hay tanto esfuerzo, que no ha drenado todo el ácido láctico que se ha ido produciendo y el músculo no se ha recuperado. Entonces va acumulando y acumulando al punto de no rendir. El músculo no se oxigena, no llega a sangre limpia, se va acumulando y claro, al final hay un fallo de rendimiento, ¿sabes?
Y el último día, o sea, y lo de hoy, el último día. Ya, pero el último día no puedo hacer 120 en 10 horas. Bueno, pues nos levantamos antes. Ya. Si el dormir está sobrevalorado. Hoy se ha unido Álvaro, además. ¡Hombre! ¿Qué ha pasado? Que no me lo esperaba, también ha llegado ahí a la clínica, entonces luego ha corrido conmigo, entonces todo el conjunto de ver a personas, muy buenos amigos, que sabes que siempre van a estar ahí, que sabes que cuando les necesitas están y que te den sorpresas que no te esperas y que te estén dando ese apoyo en los momentos que saben que estás haciendo todo lo que puedes y aún así no te está saliendo, es muy importante, vamos, es fundamental. Le vi muy cansado, pero no hablo de cansancio físico. Hubo una frase que fue brutal, que solo quería parar y volver a casa. ¡Ánimo, va, venga, vamos! ¡Guau! Esa es la actitud, ¡guau! Así que le quise dar un último intento, nos fuimos a Fromista, volví a arrancar. Los 9 primeros kilómetros muy bien, bueno, muy bien dentro de lo que cabe, tenían los músculos muy cargados, al final estuvimos tratando, estuvimos pinchando. Son tratamientos con los que normalmente en una semana normal de entrenamientos no entrenas ni ese día ni el siguiente, al menos a un nivel de exigencia alto. Y yo estaba corriendo pues solo prácticamente 2 horas después de que me hubiera estado tratando el músculo, pero bueno, podía correr, digo, vale, vamos a intentarlo. Pero pasados esos 9 kilómetros empezaron otra vez las molestias, no conseguía remitir, intentaba darme calor en la zona, caminaba, corría, después de un tramo de caminata volví a intentar correr y lo conseguí durante unos cuantos kilómetros, pero otra vez al rato volví a ver que no podía, que los pinchazos eran limitantes, me tenía que parar y fue cuando empezó ya a rondar por la cabeza la idea de que bueno, pues se me estaba yendo. Ese día, pese a que conseguí completar otros 45, sumados a los 15 de la mañana fueron 60, estaba muy lejos de los 120 del día, más los 20 que había perdido el día anterior. Se estaba yendo todo un mogollón de tiempo, el récord se estaba alejando y más en las condiciones en que me encontraba, que no iba, o sea, si las sensaciones seguían así, no iba a poder correr, no iba a poder avanzar al ritmo que tenía que avanzar y mucho menos recortar. Entonces ahí ya empezaron a venir los pensamientos de quizás que había que abandonar esa idea de récord y de qué opciones podíamos buscar o de cómo afrontar lo que quedaba de reto, o cuándo tenía que parar, o cuándo es mejor parar, o cuándo me apetecía a mí hacerlo. Al final de la etapa hablé con mi equipo, bueno, realmente lo primero hablé con mi mujer, que para mí ha sido el apoyo fundamental en todo esto, y la persona que a nivel emocional más me conoce y más sabe lo que necesito en cada momento. Y hablando con ella le dije, mira, no puedo más, hasta que he llegado, o sea, creo que lo he intentado, creo que nos hemos hecho 3 horas de viaje para visitar a Paloma, para que me tratase, pero no llego. Entonces se me ocurren 2 ideas, he estado pensando y llevo un rato dándole vueltas, o parar en Sagún, que puede ser un final de etapa de hoy y es la mitad del camino, o parar allí o incluso un poquitito antes, intentar dormir y mañana con más calma y más tiempo intentar llegar a León, que me apetece porque por lo menos es mi ciudad, llegar a la catedral, un sitio que para los leoneses tiene mucho significado y a nivel emotivo y a nivel emocional. Y quería intentar llegar a León, era mi idea, o sea, yo planteaba 2 escenarios, A y B, mi idea o mi cabeza estaba más en el B. También, por qué no decirlo, a nivel, siempre he dicho que esto es un reto deportivo, pero también un reto comunicativo, audiovisual, y creía que podía cerrar esta historia o cerrar este reto mucho mejor en León, creo que podía tener ese calor de mi gente, que esos últimos kilómetros los podía afrontar con una mentalidad de venga, llega que te están esperando, llega que vas a llegar a donde quieres llegar. Y hablándolo pues tanto con mi equipo, con mi mujer y con la productora, pues creímos que merecía la pena darle un día más y llegar a León, pese a que bueno, nos quedaban unos casi 70 kilómetros para hacerlo todavía y las condiciones en las que estaba no eran idóneas para eso. Yo creo que el antes y el después fue tomar la decisión de parar en León. Poner un tope creo que le hizo, bueno, pues que le hizo como cambiar el chip emocional
y de poder llegar aquí. Yo cuando vi que todo se complicaba, mi principal preocupación era que quedara con una sensación mala, ¿sabes? De decir, parado, no lo he conseguido. Yo quería que tuviera un final, fuera donde fuera, pero que tuviera un final satisfactorio. Pues bueno, creo que al final conseguimos gestionarlo de tal manera que se ha quedado con muy buen sabor de boca. Creo que cerrar en León, cerrar con su familia, cerrar en la catedral, que para todos los leoneses y leonesas es como un punto de encuentro. Creo que le ha dado ese cierre que no era el que pensábamos que era pero es un buen cierre, como para que él se quede tranquilo. Yo creo que él ahora está tranquilo, está muy dolorido, está muy cansado, pero creo que se ha cerrado muy bien el círculo. Entonces creo que está satisfecho y que si hubiera parado un poquito antes, hubiera parado en Sagún o el mismo día que se encontraba tan mal, hubiera parado por lesión y ya no hubiera seguido, creo que hubiera sentido mal y se hubiera arrepentido de no haber intentado cerrarlo. Yo soy realista, pero yo me lo imaginaba. Si empiezas a tener molestias tan pronto, iba a ser muy difícil que continuara. Yo, como padre, no quiero que sufra. Lo propio lo intentó, y si no se puede, no pasa nada. Lo que no quiero yo, como padre, vuelvo a repetir, pues es que por cabezonería tengo que llegar, y después pase algo peor. Día 3 de abril, era el 5.º día de reto. Ya la noche anterior comunicamos a través de redes sociales que el récord se abandonaba porque no era posible, ni por tiempo ni por condiciones físicas mías, pero que íbamos a hacer un último esfuerzo, que era llegar a León, era recorrer casi 70 kilómetros para intentar estar a una hora concreta en la Catedral de León y bueno, quien quisiera se pudiera acercar, pudiera ir a verme o incluso a correr unos kilómetros conmigo. Me apetecía mucho, me apetecía llegar aquí y fue un día duro físicamente porque no me encontraba muy bien, sabía que tenía que avanzar pese a que me dejé mucho más margen que el resto de días para poder llevar un ritmo más tranquilo, pero había que avanzar porque si al final no avanzas no vas a llegar y 70 kilómetros no se hacen fácilmente, todo el mundo que corre lo sabe. Entonces ahí sí que la cabeza hizo mucho, saber que iba a llegar a mi ciudad, saber que ya iba a estar con mi familia, saber que podía haber gente que lo había estado siguiendo a través de redes sociales durante todos estos días, que me había transmitido tanto cariño, se iban a poder acercar a verme por allí y esa gasolina mental fue la que me hizo llegar, pese a que llegué en unas condiciones pues ya bastante al límite. Es importante para nosotros sentir el apoyo de los nuestros cuando tenemos sensaciones de desesperanza, de tristeza, de preocupación. El apoyo de las personas que te quieren, que confían en ti, te eleva mucho y te ayuda a reconectar otra vez con la motivación. Se le nota en ese momento pues eso, que su cerebro emocional se está haciendo mucho cargo de la situación, está muy presente porque se rompe a llorar, ¿no? Ahí es donde dices, madre, está muy sensible, es normal. Entonces, bueno, está muy sensible, pero sí que es verdad que todo el apoyo de la gente que te quiere, en ese momento escuchar, estamos seguros de que puedes, confiamos en ti, salga como salga te vamos a querer, por ejemplo, también puede ayudar mucho y puede darte un extra de fuerza. Y también, por ejemplo, cuando le acompaña el padre, cuando le acompañan los amigos, porque también tiene que lidiar con la soledad y con el aburrimiento y con ese machaque de pensamientos que cuando vas hablando con amigos pues te ayudan a sobrellevar eso mejor. Porque pese a las molestias que había tenido, por ejemplo, en el cuádriceps, no se veían desde fuera a nivel visual, o sea, eran más molestias internas, pero ya llegando a León sí que se empezó a hinchar la zona de la rodilla y, o sea, ya lo que era solo un dolor empezó a ser algo más y empezó a ser visible desde fuera y bueno, pues parecía que iba más, que cada vez íbamos a peor físicamente y que ese esfuerzo me estaba pasando factura. Pero bueno, conseguí llegar a León y no me arrepiento, vamos, más que las palabras no me arrepiento, sino me alegro muchísimo de haber tomado esa decisión el día anterior de hacer ese último esfuerzo y llegar aquí porque me voy muy contento de todo esto y sobre todo con el corazón muy lleno del recibimiento que tuve, fue muy emocionante y o sea, gratificante, mucho mejor incluso de lo que me lo hubiera imaginado cuando empecé la etapa.
porque León es muy fácil, es mi ciudad, es donde me he criado, es donde he vivido casi toda mi vida. Es verdad que ahora vivo en un pueblo pero muy cercano. Al final hacemos mucha vida en la ciudad de León y el Camino de Santiago forma una parte muy importante de la historia de León. Y bueno, al final sabía que aquí estaba mi gente, incluso a nivel de prensa, de comunicación, todo este proyecto aquí en León le han dado mucha importancia, todos los medios se han implicado mucho. Entonces, bueno, pues quería devolver un poco de todo ese cariño que he recibido y de todos esos comentarios de toda esa gente que me ha arropado desde aquí de la ciudad, pues llegando aquí y porque sabía que mucha de mi familia, mis amigos se podían acercar y ese calor pues es algo que siempre se agradece mucho. Cuando Iván me dice quiero hacer 800 kilómetros en 6 días y unas cuantas horas, digo, Iván, tío, estás loco. A ver, evidentemente siempre está la posibilidad de fallar, pero yo tenía en la cabeza muy claro que lo iba a conseguir, porque al final el nivel de recuperación era bueno. Conocía a Iván mentalmente y es un tío duro mentalmente. El entrenamiento lo había sacado muy bien, la nutrición la tenía controlada. Yo no veía fisuras en ningún momento. Al final yo sí que estaba convencido de que lo podía hacer y no había ninguna posibilidad que a priori a mí me resultase que fuera un punto débil en el que le podía hacer abortar misión en el reto. El principal problema ha sido no contar con que iba a haber problemas. O sea, estaban como muy preparados para que las cosas fueran muy bien, pero muy poco preparados para que hubiera fallos. Los factores que han afectado a que yo no pueda seguir con el reto han sido físicos, está claro. Pero yo tampoco los achaco a, podría decir, uy, qué mala suerte que he tenido estos problemas físicos. No, nunca se sabe, o sea, puede ser que haya sido, sin haberlo querido, una mala gestión, una mala preparación, o sea, no quiero achacar esto como que hubiera sido una caída o una torcedura de tobillo, porque pues, ha sido algo más, quizás a largo plazo, que se ha ido acumulando día a día. Entonces, no lo voy a achacar nunca a una posible mala suerte, ni mucho menos. Porque no creo que haya sido así y porque no soy una persona que le guste poner excusas o que le guste decir no, es que no lo he hecho porque tengo mala suerte. No lo he hecho pues porque mi cuerpo en este momento no ha respondido, porque igualmente los otros ejemplos que ponía, si tienes una caída y dices qué mala suerte que me he caído y me he hecho daño, bueno, pues también te pueden decir no, es que eres torpe y te has tropezado y por eso, por no haberte preparado más o no ser más ágil, no lo has hecho. Entonces siempre hay una respuesta para eso, entonces no quiero poner excusas. Uno de los fallos que sí que pudimos tener en la preparación es que nos centramos en un recorrido bastante llano. La parte del Camino de Santiago que conocía Iván no tenía unas etapas con un gran desnivel positivo y en algunos casos, sobre todo la parte final de la preparación, priorizamos más en entrenamientos con menos desnivel de lo que habíamos priorizado en la parte de la pretemporada, como puede ser. Y eso sí que creo que a posteriori fue un aspecto que descuidamos un poquito, porque esa primera etapa fue de muchos metros positivos y esa sí que es cierto que cuando vi el resumen de la primera etapa me asustó un poco el decir no nos hemos movido en tanto desnivel positivo. A nivel emocional realmente no he trabajado nada concreto, pero sí que me han servido determinados tests que hicimos por el propio Camino de Santiago. Hice, para empezar, 2 tests de 60 kilómetros 2 días seguidos y sí que me ayudó mucho el ver que no iba a ser tan fácil mentalmente como igual podía parecer desde fuera, porque son muchas horas solo. Yo planteaba el tema, por ejemplo, nutricional como necesidad, ver cada hora a mi equipo de asistencia, pero entre hora y hora hay mucho tiempo. Aunque yo saque el móvil, grabe, cree contenido durante ese tiempo, esos son unos pequeños minutos, entonces aún así hay mucho margen de tiempo en el que tú estás solo, en el que tú estás pensando. También me lo quise plantear quizás sin música, sin auriculares, no por nada, sino porque considero que igual una parte del camino que siempre transmiten la gente que hace el camino es esa parte de encontrarte a ti mismo, de pensar, de descubrirte, que es algo que he logrado en estos días también, porque al final el tema de estar tanto tiempo solo te da mucho tiempo a darle vueltas a la cabeza. Entonces esos test
sí que me prepararon psicológicamente, pese a que no hiciera un trabajo psicológico específico. Las primeras personas que abracé y cuando llegué a la cátedra fueron mi mujer y mi hijo, cierto, porque realmente no veía a nadie, porque se me saltaban las lágrimas todo el rato, y ellos vinieron hacia mí, pero vamos, que si no hubieran venido hacia mí es a las personas que estaba buscando y que estaba esperando abrazar al llegar. Yo creo que es un ejemplo para ellos cuando nazca Biel, de salirte y de que no pasa nada por salirte, que nosotros nos han educado como en esa línea recta y no te salgas porque si te sales está el peligro y te va a ir mal en la vida. Y quizá nosotros nos hemos ido al otro lado, que es como en plan, de verdad, probar, hacer, que no pasa nada, o sea, ¿qué repercusión va a tener que lo hubiera conseguido o que no lo hubiera conseguido Iván? ¿Es tan grave haberlo conseguido o no haberlo conseguido? Realmente no va a tener un impacto tan significativo en nuestra vida. Entonces, creo que ha sido al revés, creo que son ellos, verlo a través de su vista, ¿no? Y de cómo queremos que ellos se tomen la vida, lo que nos ha cambiado a nosotros afrontar este reto. Realmente para mí no me parece un fracaso. Fíjate que se conoce más a sí mismo, sabe dónde están sus límites, conoce más sus fortalezas. Son de estas experiencias que luego con el tiempo dices, si yo pude hacer 120 kilómetros ese segundo día o ese primer día, puedo con esto. Todo lo que desarrollas, todo el aprendizaje y todo el conocimiento, o sea, ya se ha hecho un máster, que no hay universidad o no hay escuela que se lo pueda dar, porque además ha sido práctico todo, pero sobre nutrición, sobre preparación física, sobre organización, incluso sobre cómo se hace un documental. Él tiene mucho conocimiento, puede ayudar a otras personas, apoyarlas, empatizar con ellas. Se te vienen momentos de euforia total, se te vienen momentos de bajón, o sea, ya en los propios entrenamientos pasa así, sabía que durante el camino iba a ser así, pero el trabajo psicológico que hicimos fue eso. Y el trabajo físico, pues el que hemos comentado, muchas horas de entrenamiento, pero no sometiendo a cargas muy altas de kilómetros semanales. Nos hemos acercado algunas semanas a los 200 kilómetros corriendo, más otros 90-100 en bici aproximadamente, unas 20 horas de entrenamiento las semanas que más, y hemos querido estar ahí porque consideramos tanto mi entrenador como yo y creo que ahí no ha habido fallo, al menos a mi modo de ver las cosas. Si tú sometes al cuerpo a unas cargas muy amplias durante mucho tiempo, te va a costar mucho más recuperarte, y de cara al reto o a las fechas del reto no iba a poder recuperar como debería. Que no llegara a Santiago a mí me daba pena. Sé todo lo que ha luchado, todo lo que ha peleado, todo lo que ha tenido que hacer porque se le preste atención al proyecto. También es un ejemplo muy bueno para la vida, de decir, no hace falta siempre llegar hasta la meta para que el mundo te quiera. El mundo te quiere ya. O sea, tu familia te quiere ya, tus amigos te quieren ya, no tienes que llegar a nada porque eso es tu cabeza, eso es tu objetivo, pero todos los demás estamos a tu lado aunque dejes el primer día, aunque no quieras salir el primer día. Es verdad que la nutrición en un evento así o en un reto así está muy controlada, llevaba muchos meses con todo medido, controlando lo que comía, lo que no, y tenía una ilusión que era tomarme un colacao con magdalenas al final de todo esto. Es algo que le dije a mi mujer, llevo magdalenas cuando estamos en Santiago que quiero comerlo. Entonces, bueno, pues teníamos un poco la broma todos los días de que llevaban 2 bolsas en el cajón, tanto mi padre como Unai, y yo no podía coger de ahí, pero Unai se quedó con toda la copla. Y creo que yo me quedo con el momento ese que me maté el colacao y las magdalenas en la catedral. Espera, que me voy a comer una ahora mismo. ¡Abre como puedas! ¿Qué es el fracaso? Para definir si alguien tiene miedo al fracaso tendríamos que saber qué es el fracaso para cada persona, porque yo creo que no es el mismo para todos. Para mí en este caso el fracaso hubiera sido no poder intentar batir este récord, o sea, este intento de récord para mí ya ha sido un éxito. Entonces, que lo luchen, que lo intenten con todas sus fuerzas, que lo preparen y que vayan a por ello. Luego salga o no salga, si tu ilusión es hacer ese intento o es intentar hacer algo, ya no vas a haber fracasado en ninguna ocasión. Me voy con el corazón muy lleno de todo esto, la verdad que me voy muy contento, he cumplido mi sueño de realizar este intento, habrá un segundo, no lo sé, pero me voy muy lleno y muy satisfecho de todo esto, muy feliz, y a afrontar las siguientes etapas de mi vida con energía y con todo lo positivo que me ha aportado esto.
hasta aquí he llegado. ¿Qué hay más grande que llegar a tu ciudad con la bandera de tu ciudad, con los que te quieren y habiendo conseguido tus sueños?